Consejito para las plantas de interior en esta época que ya empieza a levantar la temperatura afuera, que ya los riesgos de helada están un poco más alejados, si bien puede caer alguna heladita tardía nuevamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que aquellas plantas de interior ya las podemos empezar a sacar afuera. ¿A dónde? A un lugar que no tenga sol directo, porque ustedes recuerden que su interior de su casa no cae el sol directo, puede haber un sol difuso, pero es claridad. Entonces cuando yo vuelco las plantas de interior al exterior, tengo que darle esas mismas características. Que no le dé el sol directo, que por ejemplo no tenga una pared de fondo blanca donde el reflejo les haga daño en el follaje y por supuesto el riego. Ahora podemos, cuando están en el exterior, aumentar un poco las dosis de agua, regar un poquito más seguido, estamos hablando de podemos hacer hasta 2 riegos semanales. En lo posible, en las plantas de interior, mojen el follaje, a las plantas de interior les gusta que le caigan la humedad, el rocío o la lluvia muy finita, porque ellas son plantas del sotobosque, de las zonas más bajas, donde la lluvia es diaria y es muy finita, entonces eso le produce muchísima humedad ambiental y le evita ese quemado de los bordes de las hojas, por lo tanto pueden hacer eso y por supuesto el recambio de macetas. En octubre ya estamos en época de hacer todos los recambios de maceta de las plantas de interior, es el momento donde ellas más crecen, por lo tanto hacer el recambio de tierra es lo ideal, poner tierras livianas, con mucha materia orgánica, como pueden ser resacas, eso hace que le demos no solo un buen sustrato de base, sino con muchísima fertilidad, van a tener hojas muy verdes, brillosas, plantas mucho más desarrolladas y más grandes. Por lo tanto, estamos en condiciones de sacar las plantas afuera y de hacer todos los recambios de macetas, de tierra, de todas las plantas de interior. Strelitzia reginae o flor del pájaro, ave del paraíso, tienen muchísimos nombres comunes, pero el nombre es Strelitzia reginae. Strelitzia reginae, la codiciada de aquellos que trabajamos con rizomatosas o con bulbosas, aquellos que nos encanta la jardinería y sobre todo con plantas que tienen como estructura un rizoma o una papa para desarrollarse. ¿Qué es lo que tiene de característica esta planta? Que es una planta tropical, por lo tanto acá necesita de ciertos cuidados para mantenerse. Uno si fuera al norte las vería en el costado de la ruta, dando vueltas, uno las ve hasta en lugares que no tienen ningún cuidado, llenas de flores, saliendo entre las piedras. Bueno, ella tiene esa característica, que en su lugar de origen rebrota, florece muchísimo. Acá, como la estamos trayendo a un lugar un poco más frío, un clima un poco más hostil para ella, le vamos a tener que dar unos ciertos cuidados para tener las estrelipsias como las tenemos en este momento. ¿Qué es la característica más importante? Muy buen sol. Ellas necesitan muchísimo sol, pueden estar tanto en suelo como en maceta, pueden estar en un lugar donde les dé bastante agua, eso con el riego no tienen problema, pero lo más importante es el frío. Ellas necesitan estar un poco protegidas, por lo tanto, si las tenemos en maceta, cuando sabemos que va a empezar a helar, la podemos ubicar debajo de un alero y después, cuando pasa el periodo de frío, la podemos ubicar nuevamente en su lugar donde puede estar destinada a que sea un costado de una pileta o en el ingreso de una casa, y en el caso de que las tengamos plantadas en el suelo, simplemente con taparlas un poquito es suficiente. Como tiene un rizoma no es que se muere, lo que ocurre es que desaparece en la parte superior y hasta que brota, forma el follaje y vuelve a florecer, demoramos mucho. Entonces, si nosotros le protegemos las hojas, enseguida en primavera vuelve a florecer. Hay distintas cosas que tienen que saber. Muchos han comprado en algunos lugares estrelipsias sin flor y las han plantado, pasó un año, pasó 2, pasó 3 y la verdad que no le florece. No hay que desesperarse, eso es porque tiene un periodo juvenil muy largo, la planta esta desde que nace hasta que se induce a floración demora 8 años en florecer, por eso es importante que cuando uno va a adquirir una estrelipsia, una flor del pájaro, adquirirla o con una flor, o con un pimpollo o con una flor ya seca. Eso me demuestra que esta planta ya es adulta, que ya pasaron esos 8 años de espera y va a empezar a florecer. Una vez que haya florecido, aunque sea una vez, esa planta no deja de florecer año a año. Entonces es importante saber en el estado que nosotros vamos a comprar la estrelipsia para poder saber cuánto tiempo voy a esperar. Siempre es preferible comprarla en pimpollo, en flor seca o florecida, que eso me garantiza que ya estamos en el periodo adulto de la planta.
La otra cosa también que es importante que sepan es que es una planta para egoístas, diría yo. ¿Por qué? Porque es una planta que no podemos dividirla para regalar un pedazo o para quedar bien con nuestra vecina. Lamentablemente no podemos hacer eso, porque si bien la planta se puede dividir, no hay problema, pero cuando la planta es muy grande, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividirla con la pala en su periodo, como puede ser marzo, es la época ideal para dividirla, pero tengan en cuenta que esa porción que ustedes sacan vuelve a partida cero. ¿Qué quiere decir? Vuelve a su información al primer año de vida. Va a demorar 8 años en florecer. La de ustedes, que es un matorral enorme, no va a tener ese problema. Pero si yo dividiera una planta chiquita como esta o un poquito más grande que esta, va a pasar a ocurrir eso. Tanto la porción que divido como la que me queda a mí por la división va a demorar 8 años nuevamente en florecer. Entonces, por quedar bien con una persona, estamos 8 años esperando nuevamente una floración. Entonces es preferible a veces decir, esta no la podemos dividir por estas y estas características, y que por ahí la adquieran de otra manera, yendo a un negocio a comprarla, y no perder esos 8 años de espera, porque realmente es maravilloso. Es una flor que dura muchísimos meses, que está mucho tiempo en floración, que hasta que se seca pasa distintas tonalidades. Uno puede encontrar variedades blancas y negras, rojizas y azules, hay muchas variedades hoy en día en el mercado. Entonces es una picardía que por querer dividirla o hacer más plantas perdamos todos esos 8 años de vida, que la verdad es una pena, porque la espera vale realmente esta floración. Recuerden taparla en invierno, no dividirla, salvo que sea una planta extremadamente grande, puede estar en maceta o en suelo, muy buena exposición soleada y no tiene problema con el riego.